Buenos días, funcionarios estatales, municipales, compañeros de Cedesol. Mi nombre es Daniel Rodríguez Méndez, colaboro en el diseño de la matriz de inversión para el desarrollo social en los sucesivos MITs. El presente video trata de la captura de recursos a aplicarse en el Fondo de Infraestructura Social para las entidades, señalado en los lineamientos de Cedesol, publicados en el Diario Oficial de la Federación en el presente año de 2014. El trabajo presentado es desarrollado en la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales a cargo del licenciado Juan Manuel López Arroyos y por instrucciones de la maestra Cindy Olivares del Monte, directora de Desarrollo Regional. Bien, ¿qué es la MITS? La MITS es la herramienta que Cedesol utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los indicadores de situación de pobreza y rezago social que señalan en el informe anual de aportaciones para la infraestructura social en lo sucesivo FAIS. Objetivo general: fortalecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la operación eficaz y eficiente del FAIS, a través de un análisis de información, la creación del sistema informático que permita consolidar lo reportado por el ejercicio, su destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos en materia del cumplimiento de lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social equivale al 2.5294% de la recaudación fiscal participable referida en el artículo 2 de la misma ley. ¿Cómo acceder a la MITS? Bien, para poder acceder a la MITS vamos a considerar lo siguiente. Vamos a digitar la dirección electrónica www.cipso.cedesol.gov.mx. Se recomienda que principalmente nos apoyemos en un navegador Internet Explorer en cualquiera de sus versiones. Entrada al sistema. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un navegador y vamos a digitar, en este caso, la siguiente dirección electrónica: www.cipso.cedesol.gov.mx. Bien, nos ubicamos en lo que es la pantalla Cipso. En esta pantalla podemos encontrar 4 iconos principales en donde se hace referencia a la administración de usuarios y permisos, reporteador Oracle Discovered y asesoría. Vamos a dar clic en la asesoría y aquí vamos a poder encontrar el conjunto de profesionales que nos van a apoyar con temas referentes a la captura de la misma MITS. Bien, vamos a entrar al sistema. Vamos a considerar lo siguiente. Entonces, regresamos otra vez a lo que es la dirección electrónica de cipso.cedesol.gov.mx y vamos a dar clic en el guión que hace referencia a FAIS 2014. Vamos a entrar a esta parte y vamos a digitar el correspondiente usuario, la contraseña, y vamos a iniciar sesión. Damos clic en iniciar sesión y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar un botón en la parte inferior que tiene la palabra FICE. En esta palabra FICE vamos a detectar lo siguiente. Vamos a darle clic. En la parte de clic, en la parte de aquí vamos a considerar lo siguiente. Bien, entrada al sistema. Aquí pueden observarse los importes aplicables a cada uno de los estados. En el caso de contar con una clave particular de cada estado, únicamente se observará el estado correspondiente. La pantalla propuesta queda dividida en 6 columnas, donde se mencionan los siguientes conceptos: proyectos, SAP urbana, SAP rural, no cuentan con SAP o no tiene SAP, alto grado de rezago social y pobreza extrema. En cada uno de los casos se considera la cantidad de proyectos FICE emprendidos, el monto invertido y el correspondiente número de proyectos que se han realizado.
Se da clic en el estado de Aguascalientes, vamos a poner este ejemplo, y posteriormente se señala la celda antecedida con la pregunta de el estado utilizará recursos de Banobras. En esta celda habría de capturarse el importe de algún financiamiento contratado previamente con Banobras. Posteriormente, se presenta una celda en la cual se antecede la pregunta el estado tiene deudas con Banobras. En esta celda se considera capturar los montos, los pagos realizados, señalando principal e intereses. En este importe no se debe exceder el 25% del importe FICE. En este caso se considera un importe FICE de 28.401.149 pesos, es decir, que este importe no puede ser mayor a 7.100.287.25 pesos, es decir, que si nosotros manejamos una cantidad superior, digamos 8 millones, ¿sí?, el mismo sistema nos va a señalar que el importe no puede ser mayor. Bien, podríamos poner una de 7 millones y el mismo sistema nos va a señalar la modificación correspondiente. ¿Sí? En este caso lo vamos a dejar así para no generar algún cambio adicional. Bien, una vez que se hayan capturado las dos celdas en blanco, se debe oprimir el botón con el título Capturar montos. Una vez oprimido el botón Capturar montos, se registra lo descrito en la celda Monto total a invertir. Posteriormente se mencionan dos cuadros titulados con lo siguiente: recursos que deberán asignarse por tipo de proyectos, y en la parte inferior se pueden observar recursos por criterio de asignación. En el recuadro superior se realiza el correspondiente ejercicio de planeación, el cual supone, de acuerdo a lo indicado, en la columna de izquierda, los proyectos directos, los proyectos complementarios, proyectos especiales y proyectos indirectos. A la derecha se observan cuatro columnas que son porcentaje total, porcentaje gastado, pesos total, pesos gastados. La única columna que debe de capturarse es la de pesos total. El resto de las columnas se calculan de manera automática y deberán sujetarse a las restricciones señaladas en la columna de la izquierda, indicadas como reglas. En esta columna se señala lo siguiente: deberá invertirse un mínimo de el 40% hasta el 100% del monto total del FICE. En la siguiente se considera la suma de proyectos complementarios y proyectos especiales. Solo pueden invertirse hasta el 15% del FICE dividido en proyectos complementarios y proyectos especiales. Y gastos indirectos, en donde únicamente puede gastarse el 3% del monto total del FICE. En el cuadro inferior, con el título Recursos por criterio de asignación, en la columna derecha se señalan los criterios de asignación que habrán de aplicarse. Aquí se observan tres renglones y en orden descendente son SAPs urbanas y rurales, que trata de las inversiones realizadas en SAP, municipios con los 2 grados más altos de rezago social, gastos indirectos, y a la izquierda se establecen las reglas que se deben de seguir para la aplicación de los recursos. Ninguna de estas celdas se puede capturar, dado que estas operan de manera automática con lo señalado en captura de proyectos y gastos indirectos. En la parte inferior se pueden observar 4 botones. De izquierda a derecha sus títulos son captura de proyectos, captura de gastos indirectos, consultar proyectos y consulta de gastos indirectos. Vamos a dar clic en el botón de captura de proyectos. Una vez que se dé clic, aparece en el panel el cual se muestra en orden consecutivo y de arriba a siguiente lo siguiente: consecutivo del proyecto, entidad federativa, municipio, SAP municipio, en donde aplica, fondo, es un proyecto especial, en caso de ser proyecto especial capturar quiz, tipo de contribución del proyecto, clasificación del proyecto, subclasificación del proyecto, modalidad del proyecto, nombre del proyecto. Posteriormente se observan 2 cuadros. Uno señala metas físicas del proyecto, acciones programadas y beneficiarios programados, y
el de inversiones estimadas del proyecto. Retomando, el consecutivo del proyecto y en orden descendente, se señalan 3 renglones que son consecutivo del proyecto, entidad federativa y el número de la entidad federativa. Aquí nos pide, para el caso del FICE, consultar el correspondiente municipio en donde se habrán de realizar las inversiones. SAP municipio se considera el dato que viene en la base de datos propia del sistema. En donde se van a aplicar estos recursos, podríamos señalar que se habrá de aplicar en pobreza extrema. Luego, aparece lo que corresponde a un proyecto especial. En este proyecto especial podemos manejar las palabras sí o no. Si consideramos la palabra sí, aparecerá la siguiente leyenda. Los proyectos especiales deberán sujetarse al proceso establecido en los lineamientos publicados por Cedesol en el Diario Oficial de la Federación, y una vez que se dé clic en este vínculo, se habrá de descargar el anexo 2. Aquí señala la siguiente fila de referencia. En caso de ser proyecto especial, capturar el folio quiz. Si se captura el folio quiz aplicable para el desarrollo de un proyecto especial, este puede realizarse un poco después. Puede estar o no incluido el siguiente folio quiz. Cuando se maneja de manera afirmativa, la asignación de un proyecto especial considera que las filas siguientes: tipo de contribución del proyecto, clasificación del proyecto, subclasificación del proyecto, modalidad del proyecto, quedan deshabilitadas. En la fila nombre del proyecto se captura el título correspondiente, nombre del proyecto. Estas celdas, como ya se señaló, están deshabilitadas dado que se trata de un proyecto especial. El nombre del proyecto, vamos a capturar el proyecto especial que corresponde. En este caso podremos señalar los siguientes ejemplos: puentes para dar servicio a las localidades con los 2 grados de rezago social más alto, ASAP urbanas, centros de desarrollo comunitario y techumbres de escuelas. Son meros ejemplos de proyectos especiales que pueden aplicarse. Bien, vamos a capturar de nueva cuenta el siguiente planteamiento. A ver, entonces, vamos a dar clic en No y se inhabilita el folio correspondiente a quiz. Vamos a establecer el siguiente ejemplo. Tipo de contribución, donde puede ser complementaria o directa. En este caso, vamos a considerar lo siguiente: complementaria. En complementaria, señalamos esta opción, puede ser de urbanización o de agua y saneamiento. En este caso, vamos a poner uno de urbanización. En referencia a un proyecto de alumbrado público de urbanización, podemos considerar las siguientes opciones: alumbrado público, caminos o carreteras en los municipios y localidades con escasas vías de comunicación o caminos rurales. Toda esta delimitación de combos se hace en función a lo señalado en el anexo correspondiente a los lineamientos publicados por Cedesol en el Diario Oficial de la Federación. Bien, caminos rurales, podemos señalar el mantenimiento. Nombre de proyectos, vamos a considerar el mantenimiento a los caminos rurales de la comunidad X. Los siguientes cuadros hacen referencia a lo siguiente: metas físicas del proyecto, acciones programadas y beneficiarios programados, y el que corresponde a inversiones estimadas del proyecto. En el primer caso, se consideran la cantidad y unidad de medidas,
Ambos casos deben señalar el subdividir el proyecto en unidades. Por ejemplo, si se trata de un alumbrado público, este se habrá de considerar en metros. Digamos 15 metros. Si se tratase, por ejemplo, de piso firme, podremos considerar la unidad de medida de metros cuadrados. En las siguientes celdas se va a capturar la cantidad de hombres y mujeres que podrán ser beneficiadas con este proyecto. Y también se puede señalar la cantidad de viviendas que pueden también ser beneficiarias con el proyecto propuesto. El costo total del proyecto en la siguiente celda, que trata de inversiones estimadas del proyecto. Podremos considerar el siguiente costo total del proyecto. Digamos que se señala una inversión de 50,000 pesos. El monto planeado del FICE debe ser, o se supone, puede presentarse con 40,000 pesos. El monto ejercido, esta celda es un proyecto y este proyecto habrá de considerarse en diferentes fechas sucesivas. El costo unitario de la acción, que es el resultado de dividir el costo total del proyecto sobre la cantidad. En este caso, sería la división de 50,000 entre 15. El resultado de esta división es de 3,333,33 pesos. En este caso señalamos que 40,000 es el monto planeado del FICE. Sin embargo, el costo total es de 50,000. Eso quiere decir que nos apoyamos en alguna otra fuente, que puede ser o puede encontrarse en las siguientes categorías: recursos de otra fuente federal, recursos de otra fuente estatal, recursos de otra fuente municipal u otras fuentes de financiamiento. En este caso, vamos a suponer que la inversión proviene de recursos federales. Por ejemplo, otra fuente federal y 10,000 pesos. Hay una fecha de inicio de ejecución en donde se puede considerar la siguiente, 2 de julio, y fecha de fin de ejecución, por ejemplo, 31 de julio. Y en observaciones se recomienda hacer y redactar de forma detallada las características generales del proyecto. Por ejemplo, los costos lineales, los costos unitarios, los metros lineales, lo que implica y las adaptaciones o las recomendaciones que el mismo gobierno estatal considere necesarias. Entonces, aquí va a ir un texto y se procede a lo que es guardar captura. Se hace el guardado de la captura correspondiente y se señala lo siguiente: mantenimientos a los caminos rurales de la comunidad X. Damos guardar captura y se señala que el proceso ha sido un proceso satisfactorio. Bien, vamos a regresar a la parte anterior y vamos a dar clic en lo que corresponde a consultar proyectos. ¿Sí? El consecutivo del proyecto es el 7784, esto lo asigna el mismo sistema. El nombre del proyecto es mantenimiento de los caminos rurales de la comunidad X. La inversión FICE es de 40,000. La contribución es de tipo complementaria. La urbanización que corresponde y la subclasificación de caminos rurales y la modalidad de mantenimiento. Las observaciones que en este caso proceden y posteriormente se agregan las celdas que son consultar el proyecto correspondiente, en donde únicamente podemos observarlo sin la posibilidad de hacer ninguna edición, donde podemos hacer las ediciones correspondientes. Por ejemplo, el mantenimiento de los caminos rurales no son de la comunidad X, sino de la comunidad Y. Y también se puede tomar en cuenta el guardar la información en este caso. Se hace el guardado de cambios, el proceso ha sido satisfactorio. Y también podemos hacer lo siguiente: quisiéramos, por ejemplo, eliminar el proyecto propuesto
y dando clic en esta parte eliminamos el correspondiente proyecto. Esto es un proceso satisfactorio. Bien. Captura de gastos indirectos y consulta de gastos indirectos. Estos botones se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Captura de gastos indirectos. El consecutivo del gasto es un consecutivo que el mismo sistema señala. La entidad federativa de la cual estamos tratando es Aguascalientes y el fondo es el FICE. El concepto correspondiente y podríamos considerar honorarios para seguimiento de proyectos. El capítulo que corresponde, que sería servicios personales, de una opción en donde se presentan materiales y suministros, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, mobiliario y equipo educacional y recreativo, y obra pública en bienes propios. Las partidas generales o específicas, que pueden ser honorarios en base al personal eventual, y tipo de gasto indirecto, que sería seguimiento de obra, y la subclasificación de remuneración personal operativo encargado de la verificación y seguimiento de las obras. Esto lo van a poder observar en el anexo 3, indicado en los lineamientos publicados por Sedesol en el Diario Oficial de la Federación. El costo total del proyecto, o el costo total en este caso estamos hablando del registro que corresponde a gastos indirectos. La inversión FICE. Podemos señalar que si son similares y que lo vamos a tomar de este ejemplo, podemos considerar que tanto costo total y la inversión FICE son similares. La fecha de la ejecución, suponiendo que fuese la fecha 2 de julio de 2014. Y aquí se va a redactar de manera pormenorizada lo que considere el municipio y que aplique, lo que considere el Estado y que aplique a gastos indirectos. En esta parte damos guardar captura. Nos señala que es un proceso satisfactorio y podremos regresar a la siguiente pantalla de consulta. Consultar los gastos indirectos. El consecutivo del gasto indirecto es 140. Los honorarios para dar seguimiento a los proyectos, los recursos FICE en los cuales nos vamos a apoyar, el programa de servicios personales y la partida de sueldos de base al personal eventual. Damos clic en esta parte y aquí se puede presentar la opción de identificar qué es lo que implican estos gastos indirectos sin la posibilidad de guardar los cambios. Aquí se señala la posibilidad de editar los correspondientes datos, honorarios para seguimiento de proyectos especiales, podemos agregar este texto y damos el correspondiente guardar cambios. Nos indica que ha sido un proceso satisfactorio y continuamos con lo siguiente. Bien, podemos consultar los gastos indirectos consecutivos del proyecto, honorarios para seguimiento de proyectos especiales, ya con el cambio propuesto, los recursos del FICE que vamos a utilizar, los servicios personales, la partida y la posibilidad de eliminar el proyecto. ¿Está usted seguro de eliminar este proyecto? Podemos clic en aceptar y nos indica que es un proceso satisfactorio. Bien amigos, sin más por el momento, quedamos a sus órdenes y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.